Buen día, integrantes del seminario Páginas de Nietzsche de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha. En este momento me gustaría ofrecer una síntesis a propósito de los aforismos 96, 97 y 98 de la Gaya Ciencia. Esta síntesis fue elaborada a partir de los valiosos comentarios que hicieron los participantes de este seminario y de la lectura personal de los coordinadores de este espacio. Recordamos que estamos en este momento trabajando en un ciclo sobre el arte y hemos seleccionado algunos aforismos de la Gaya Ciencia y de otros textos de Nietzsche que nos permiten pensar en cómo este pensador alemán se acerca al problema del arte. Para comenzar esta síntesis me gustaría compartir como epígrafe dos apartados de dos discursos diferentes de Así habló Zaratustra. El primero hace parte del discurso de leer y el escribir y dice así, abro comillas: de cuando se escribe, solo amo aquello que alguien escribe con su sangre. Escribe con tu sangre y repararás en que la sangre es espíritu. El segundo epígrafe pertenece al discurso de los grandes sucesos, también de Así habló Zaratustra. Abro comillas. Libertad es lo que más os gusta aullar, pero yo he dejado de creer en grandes sucesos en cuanto se presentan rodeados de muchos aullidos y humareda. Créeme a mí, amigo fragor infernal. Los mayores sucesos no son nuestras horas más ruidosas, sino las más silenciosas. El mundo no gira alrededor de los inventores de un ruido nuevo, sino de un modo inaudible gira alrededor de los inventores de nuevos valores. Después de estos dos apartados de Así habló Zaratustra que he traído a modo de epígrafe, me gustaría comenzar esta síntesis trayendo algo que retoma Giorgio Colli en los apartados que dedica a la Gaya Ciencia en su libro Introducción a Nietzsche. Colli toma una afirmación que hacía el mismo Nietzsche 2 años antes de escribir la Gaya Ciencia, en donde éste dice: hace poco tiempo he tratado de conocer mis viejas obras que había olvidado. Una característica común me aterrorizó: hablan el lenguaje del fanatismo. Y más adelante, Nietzsche dice: el fanatismo estropea el carácter, el gusto y por último también la salud. Colli considera que en la Gaya Ciencia Nietzsche logra darle un giro a ese fanatismo al que considera que había llegado en obras anteriores y que en este texto el pensador alemán logra un dominio mesurado de la esfera de lo comunicable, en un fácil, espontáneo y jocunda formulación de sus pensamientos. Estas dos posibilidades de la enunciación del discurso quedan propuestas de una forma muy bella en el aforismo 96, dos oradores. El primero de los que trabajamos en el seminario para esta semana. Nietzsche nos permite posicionarnos ante dos posibles oradores. Por un lado, está aquel que tiene una causa y que alcanza la plena racionalidad de ésta cuando se entrega a la pasión. De otro lado, está el orador que carece de causa y que emprende una búsqueda de la misma por la vía de la pasión. Sobre este último, Nietzsche nos dice que tiene poco éxito, pero que puede alcanzarlo cuando logre resistir la tempestad de sus sentimientos, sostenerse y burlarse de ellos. Este aforismo parece plantearnos la pregunta por cuál es el lugar y el efecto de la pasión para el logro de la plena racionalidad. Podría pensarse que lo que dice Nietzsche acá es la pregunta por si la pasión es algo que puede buscarse o invocarse para alcanzar la altura de las propias posibilidades, como sería el caso del segundo orador, o si por el contrario, la pasión es algo que cuando se está andando por el camino más propio aparece de forma inevitable y que cuando aparece lleva al sujeto aún más lejos, más alto de lo que había podido pensarse o anticiparse, y ese sería el caso del primer orador que aparece en este aforismo. Dicho de otro modo, en la posición de cada uno de los dos oradores, la pasión tendría un efecto diferente. En el primer caso, la pasión sería una fuerza movilizadora que permitiría potenciar las capacidades, un motor que permitiría llegar a la alta espiritualidad. Y aquí me gustaría resaltar esta expresión que usa Nietzsche de la alta espiritualidad,
porque cabe la pregunta que creo que tendremos que seguir pensando a lo largo de este seminario, y es ¿qué quiere decir Nietzsche con eso de la alta espiritualidad? En el segundo caso, en el caso del segundo orador, la pasión se convertiría más bien en una fuerza entorpecedora que requeriría de ser calmada, como una tempestad, para evitar que solo cree confusión y que con su avasalladora fuerza nos desvíe del camino más propio. En ambos casos es necesario saber sostenerse, llevar a la pasión a un lugar donde nutra, pero que no inunde. Este aforismo también permite pensar en otro asunto, el de las motivaciones del orador. Nietzsche se refiere acá y usa la expresión causa, la causa de la racionalidad. ¿Cuál es la razón que nos impulsa la palabra? ¿Por qué enunciar una palabra y no preferir el silencio? El pensador parece indicar que una diferencia fundamental entre estos dos oradores es el tener algo que decir. La falsa pasión mostrada y sobredimensionada termina develando la inexistente legitimidad de su discurso en el caso del segundo orador y encubre la ausencia de esa espiritualidad, cubre de ruido el silencio. Y esto me lleva a aquello que creo que nos permite hilar estos tres aforismos: la fuerza de la palabra, el poder del discurso y con esto el potencial transformador del silencio. Christian Niemeyer, en su diccionario de Nietzsche, afirma que para este pensador el silencio significa una especie de lúcida reserva frente al hablar y el decir. Callar es para él un signo de lo moral, poder soportar, poder esperar, poder callar, poder pasar hambre. En otro texto afirma que cuando se guarda silencio se olvida uno de la charlatanería y se aprende el arte de hablar. En el discurso de la hora más silenciosa en Así habló Zaratustra, Nietzsche pone en la boca del silencio, crea un personaje que habla con Zaratustra y que es el silencio, y pone en boca de este personaje como un susurro lo siguiente, abro comillas, las palabras más silenciosas son las que traen la tormenta, los pensamientos con patitas de paloma rigen el mundo. En el aforismo 97, acerca de la locuacidad de los escritores, aparece, podría decirse, la cuestión de la cantidad y la calidad en las palabras y de la pregunta por el equilibrio entre estas. En este aforismo, Nietzsche pone de nuevo de presente varias posibilidades en el discurso. Llama la atención ese contraste que realiza entre Goethe, cuya locuacidad emerge del placer por las buenas palabras y las formas del lenguaje, y Carlyle, de quien afirma que su locuacidad proviene del íntimo bienestar con el ruido y confusión de los sentimientos. Parece indicar de nuevo que la diferencia entre ambas posibilidades es ese tener algo que decir. Del lado de Goethe, las palabras aparecen como constructoras de sentido y dispuestas de tal manera que ellas mismas en su organización, en la forma que están allí en el discurso, amplían la posibilidad de significación. En este sentido, podríamos retomar lo planteado por los coordinadores en el seminario de Freud de la semana pasada, a propósito del texto del Moisés de Miguel Ángel de Freud, en donde los coordinadores nos planteaban que no existe una oposición entre forma y contenido, sino que la forma es también constructora de contenido, es decir, la forma también significa. Ese sería el caso de Goethe, o de lo que exalta en este caso Nietzsche de Goethe, en la forma en la que Goethe construye sentido, en la forma en que organiza también su discurso. Del otro lado estaría Carlyle, quien, para poner en diálogo con el aforismo anterior, estaría más cercano al segundo orador, es decir, que las palabras serían más una forma de encubrir ruidosamente una ausencia de contenido. Para el pensador alemán, Shakespeare es un precursor de un profundo cambio cualitativo en la sustancia del género humano. Esto no lo retomamos de Safransky también, del análisis que hace Safransky de la obra de Nietzsche. Y vemos como finalmente en el aforismo 98, a la gloria de Shakespeare, Nietzsche nos da un ejemplo de escritor que parece alcanzar esa precisión en el uso de las palabras. Y para ilustrar esto nos muestra cómo, a través de un personaje que no es el principal, el dramaturgo inglés logra conducirnos y llevarnos a pensar en un asunto tan trascendental como es el de la posibilidad de la independencia del alma.
Sobre ese último punto, el de la posibilidad de la independencia del alma, es necesario mantenernos en la pregunta e ir también a lo largo del seminario construyendo un entendimiento de aquello a lo que Nietzsche se refiere y que ese entendimiento nos permita también posicionarnos de una manera más propia en ese asunto. Agradecemos mucho la participación de las personas que nos compartieron sus comentarios y también de quienes están participando en el seminario con su lectura y su escucha atenta. Muchas gracias y les deseamos un excelente día.